Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 9 hasta el versículo 18. La palabra del Señor nos dice de esta manera: y comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Y al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, y ellos también a este. Después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercero, y a este también lo hirieron y echaron fuera. Entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo: este es el heredero, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Por tanto, ¿qué les hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: nunca suceda tal cosa. Pero él, mirándolos fijamente, dijo: entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, y aquel sobre quien ella caiga los esparcirá como polvo. Vamos a ir en oración para pedir dirección al Señor. Padre eterno, te damos gracias por el tiempo que nos has dado de poder acercarnos en adoración. Señor, nuestras mentes, nuestros corazones ya, oh Dios, se han elevado hacia ti, y Padre, hemos podido bendecir tu nombre, hemos podido exaltar tu santo nombre, y hemos sido ya cada uno de nosotros edificados, ministrados, Señor, con tu palabra, con los himnos, con los cantos, Señor, recordando lo que tú has hecho por nosotros. Y ahora, en este momento apropiado, cada uno de nosotros quiere oír tu voz. Necesitamos que tu Espíritu Santo pueda llevar esa palabra inspirada a nuestras mentes, a nuestros corazones, y cada uno, oh Dios, pueda ser cautivado, que cada uno pueda ser exhortado, redargüido, y que tu palabra sea suficiente para nuestra situación. Como también des gracia al expositor en este momento, tú le sustentes, tú le ayudes, porque él no es nada sin ti, y tu pueblo pueda tener, oh Dios, la gracia de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias en este día. Entonces, Padre, te pedimos esto: bendícenos con la iluminación, el entendimiento de tu palabra. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Siempre es un privilegio, hermanos, estar delante de ustedes, y por las visitas que nos acompañan. Se han podido percatar, hemos estado ya en el Evangelio de Lucas por buen tiempo como iglesia, y aquellos que nos visitan creo que han sido testigos, ¿no?, de que hemos ido avanzando capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Ahora nos estamos abarcando ya el capítulo 20 y próximo ya para ir finalizando esta serie que tiene más de 2 años para la iglesia, como para el pastor que enseña. Entonces vamos a ir al versículo 9, y quiero titular esta lectura que muchos, como nuestras traducciones hablan de los labradores. Quiero titular: ¿quién es el dueño de la viña? Estoy tomando este título de nuestra lectura pública. ¿Quién es el dueño de la viña? Esta es una parábola. Jesús dice el versículo 9: y comenzó a referir al pueblo esta parábola. La semana pasada nos hemos quedado detenido de cómo empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Jesús
Empezaron la multitud a decirle: ¿con qué autoridad dices y haces esto? Eso llevó un desafío a Jesús. ¿Y quiénes desafiaron a Jesús? Bueno, los líderes judíos. Ellos creían que era la autoridad que Dios había puesto, y todo lo que ellos decían o instruían tenía la autoridad que Dios les había encomendado. Pero aquí Jesús va a contar esta parábola, porque el desafío contra Jesús es abierto. Y aquí vemos en versículo 9, dice: Jesús les va a contar, o comenzó a referir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Pero estos inquilinos, ¿no?, llamémosle así, o estos labradores que están tomando el terreno, son unos hombres aquí, según la lectura, no de buen testimonio o del ojo público. No, nosotros vemos aquí cómo el dueño, una vez que se va o lo ha alquilado el terreno, viene a recoger el fruto o el dinero que corresponde por el tiempo, ¿no?, de alquiler. Y lo que hacen estos labradores, estos hombres o inquilinos, es matar al primer testigo, es golpear, hay un orden, es golpearlos, ¿no? Es despacharlos sin nada. No es nada bonito estos vecinos. Si nosotros tuviéramos un vecino, hablando en esos términos modernos, alguien que es muy hostigoso, alguien que siempre se ve lo negativo, a nadie favorece. Pues tiene algo de real esta parábola que Jesús va a contar aquí, porque está desafiando la autoridad de Jesús. Por eso el título: ¿quién es el dueño de la viña? Y vamos a dentro de un momento identificar, es decir, ¿quién es el dueño de la viña? Esta narración también está en otros evangelios, pero la parábola va a responder al desafío de que han hecho los líderes judíos sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad estás haciendo, Rabí, todo lo que tú dices y haces? ¿No? Eso fue algo abierto, lo que la semana pasada vimos. Dinos, dijeron la pregunta. Pero inmediatamente ahora vemos en el versículo 9 ahora Jesús les va a responder. Versículo 8 quiero leer. Entonces Jesús entonces les dijo: también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí es la respuesta ahora de Jesús, ¿no? Con esta parábola. La parábola tiene al dueño de la viña aquí, a Dios primeramente. ¿Quién es entonces el dueño de la viña? Dios. El viñedo es Israel. ¿Quiénes son los arrendatarios aquí, o los agricultores que van a labrar o cultivar el viñedo? Es Israel. Estos son los líderes religiosos de Israel. ¿Quiénes son los siervos aquí que envía el dueño? Los profetas. Y vamos a ir paso a paso. ¿Y quién es el hijo aquí, o el heredero del dueño que está enviando? Jesucristo. Estoy tratando de describir los personajes de esta parábola, pero vamos a ver, dentro de eso está la enseñanza en esta noche. Vivimos en la era donde no nos gusta mucho, ¿no?, tomar en serio la autoridad. Siempre pensamos que aquel que está en alto lo dejamos por decir así, no tiene autoridad sobre mi vida. Nosotros reconocemos a nuestras autoridades. Tenemos un presidente, tenemos gobernantes, alcaldes, gobiernos regionales, y creemos ellos tienen autoridad, están a cargo de algo. Y si nosotros lo desafiamos, no nos va a ir nada bien. Bien, ahora respecto a Jesús, como dije, es abierto el desafío en esta parábola. Se va a ver, o Jesús va a querer mostrar que estos líderes judíos han usurpado o han tomado la autoridad de Dios. Dios es el legítimo dueño, pero los líderes judíos lo que están haciendo es usurpar y tomar ese lugar. Y de ahí la pregunta: ¿quién es el dueño de la viña? ¿Quién es el dueño de la viña?
Ahora, el saber o el reconocer lo que dice nuestro texto va a determinar cómo vivimos. Va a determinar. El dueño de la viña, como dijo aquí, es Dios. Dios posee la viña. Y cada hombre, cada mujer debe vivir con responsabilidad, con temor ante Él. Así que ya hemos podido identificar a los personajes, ¿no? Como dije, el viñedo es Israel, los agricultores aquí son los líderes religiosos, los siervos del dueño, los profetas, de cómo Dios ha ido comunicando a través de los tiempos. Dios ha enviado a sus profetas, y cuando yo creo que los judíos escucharon, o la muchedumbre, porque dice aquí en un momento, dijeron que esto nunca suceda. Versículo 16, esa fue la palabra, ¿no? La gente que estaba escuchando. Y decir que esto nunca suceda. Yo creo que el judío, cuando Jesús está enseñando, diciendo a la multitud, inmediatamente muchos de ellos, su mente fue a Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Ahí habla de una narración donde el profeta Isaías llama a Israel la viña de Dios. Y ahí advierte, ¿no?, que la viña que no da fruto será destruido. Entonces yo creo que muchos judíos, su mente saltó a esa narración. Pero aquí Jesús va a mostrar, y Él nos va a decir que el pueblo de Dios debe dar frutos. Israel debió dar frutos. Israel estaba puesto para hacer luz a las naciones. Porque Israel tuvo a los profetas, Israel tuvo los pactos, Israel tuvo gran revelación, cosa que las demás naciones no tuvieron, estaban tan lejos de esas bendiciones. Pero aquí Jesús va a mostrar que se espera que la viña dé frutos, pero también va a enfatizar que el dueño aquí en esta narración tiene paciencia. ¿No? Muestra paciencia, muestra amor, porque una y otra vez envía a sus mensajeros. Y vamos a ir ahí viendo en la historia, pero al final de esta parábola, el dueño de la viña envía a su hijo. Dice las escrituras, ahí tal vez, quizá a él lo respetarán, versículo 13. No solamente el dueño envía a sus siervos, envía mensajeros, al final el dueño de la viña, que es Dios, dice, voy a enviar a mi hijo, tal vez a él lo respeten porque él es mi heredero. Hasta ahí todo está bien para nosotros, ¿no? Estamos entendiendo esta parábola, pero eso está mostrando el amor de Dios para con Israel. Pero en el presente también es su amor, es su bondad para con nosotros. Ahora, si su pueblo no produce fruto y mata aquí al heredero, mata a su hijo, va a haber juicio. Por eso termina versículo 17 y 18 diciendo, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Al final, todos los que desecharon a Cristo o al Hijo van a enfrentar un juicio. En esta parábola vemos que al final matan a su Hijo, pero no es el fin. El pecado del hombre no termina con los propósitos de Dios, porque al final Dios va a triunfar. Dios va a triunfar. Por eso el versículo 18 nos dice muy claramente, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos. Esto habla de un juicio histórico que aconteció con Israel, pero de un juicio venidero, donde todos los que negaron, todos los que rechazaron, ¿no? Todos los que no quisieron la autoridad del Hijo donde someterse, van a ser hechos, van a ser condenados. Por eso dice, y aquel sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. El versículo 18 huele a juicio. Al final la victoria es del dueño. Ahora, ¿cómo se aplica esta parábola?
hacia nosotros, porque históricamente aquí Jesús está hablando a Israel o a los antiguos, ¿no? En el Antiguo Testamento Israel representa ese viñedo. Ahora la Biblia dice que también a nosotros Dios nos ha injertado. Vamos a ir por un momento al libro de Romanos para poder aplicarlo a nosotros. De esta manera introducirme de lleno a la enseñanza. El libro de Romanos capítulo 11. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con Israel? ¿Y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros en el presente? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer en el futuro? Eso podemos un momento ver. Voy a dar lectura entonces Romanos 11, versículo 17 al 24. Nada más una lectura rápida. Dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, hablando esto de Israel, y tú siendo un olivo silvestre, nosotros los gentiles, dice, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas, pero por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, esto es Israel, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, hablando de Israel, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Esta es una lectura rápida y versículo 24 dice, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí podemos ver con algo ya de aplicación para nosotros que pasó con Israel, de cómo Dios al final los ha desechado y nosotros los gentiles hemos sido injertados en ese viñedo, en esa viña. Ahora le pertenecemos a Dios y pertenecemos a su reino, pero ahora tenemos que dar fruto, debemos, dice el texto, mantenernos firmes, ¿no? Y esperando en fe. Por lo contrario, también dice, no exhorta. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. No podemos cuestionar entonces la autoridad de Dios. Ahora, la parábola aquí va a revelar 5 cosas sobre Dios y aquellos que confiesan ser su pueblo. Y ahí voy a demorar unos 30 minutos en mi enseñanza. Primero, Dios espera fruto de su pueblo. Este es mi primer punto. Dios espera fruto de su pueblo. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué tomarse la molestia de plantar un viñedo si no esperas frutos? En mi experiencia laboral he estado en viñedos y como veo algunos hombres agricultores 2, 3, 4 veces no sacan la uva al año. Tengo entendido que en Moquegua es más rápido por el calor del clima, pero aquí en Tacna máximo hasta 3 veces uno puede al año cosechar las uvas. Cualquier agricultor, ¿no?, espera durante el año, ¿no?, una vez que planta, inmediatamente esperar los frutos, sea el agricultor. Entonces, yendo a la historia o a la parábola, ¿por qué tomarse, ¿no?, el dueño de plantar la viña, de gastar en los insecticidas, ¿no?, en la mano de obra, en el abono, en el mantenimiento, y al final para no recibir nada? Pues este es algo, la enseñanza en esta noche, ¿no? Habla del dueño de la viña. Como dije, el dueño de la viña es Dios. Ahora, la historia a mí parece algo terrorífico, ¿no? Porque hay sangre,
hay muerte. Ahora, cada vez en esta historia es un poco distinto, ¿no? Porque tiene que ver con la identidad de Israel. Llega un momento que esa viña tiene que dar fruto. Pero en la parábola o en la lectura vemos, estos tienen que dar su pago. Versículo 10, y al tiempo de la vendimia envió un siervo. Me estoy adelantando, versículo 9, la parte B. Un hombre plantó una viña. Hasta ahí entendemos. Un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se fue de viaje por mucho tiempo. Así que aquí el que planta es Dios, la viña. Y la viña, como dije, es Israel, pero hay un dueño. Aquellos que le están arrendando es temporalmente. Inmediatamente, versículo 10, y al tiempo de la vendimia, el tiempo no de recoger las uvas o cosechar, dice, envió un siervo a los labradores para que le dieran parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo enviaron con las manos vacías. Cualquiera se sorprendería de esta narración. Lo que están haciendo es algo injusto. No se puede comprender, ¿no? Si tú alquilas a tu vecino, o tú alquilas tu casa a un inquilino, y tú te vas de viaje, y como tú no puedes venir, envías a cobrar a tu hijo o un encargado, pero llegas a ese lugar y te dicen, no te debo nada. Por lo contrario, esta vivienda me pertenece, yo vivo acá. Lo que está aquí mostrándose en la parábola es que se están apropiando, ¿no? Y no están dando lo que deben dar del alquiler. Es por algo, veo algo terrorífico, porque al final la multitud va a decir, ¿no? Cuando Jesús va a responder, que nunca suceda tal cosa. Yo no sé cómo podemos entender esta parábola, pero yo creo que viendo ahora a Israel, ¿no? Lo que ha pasado en la historia, podemos decir que verdaderamente debemos temer más bien al dueño del viñedo. Ahora, el dueño aquí no es un tirano. No, el dueño aquí no se presenta como alguien duro, porque lo que hoy día en el presente podemos hacer es ir a las autoridades, ¿no? Alguien ha usurpado nuestro terreno o nuestra casa y hay que tomar acciones legales y vamos a sacarlos. Pero lo que hacen aquí el dueño de la viña no es eso. En el versículo 10 vemos que se va a su primer siervo, primer enviado vacío. Versículo 11. Volvió a enviar otro siervo. Y ellos también a este, después de golpearlo y ultrajarlo, lo enviaron con las manos vacías. Podemos ver aquí la posición que tiene el dueño. En realidad se describe aquí, el dueño no es alguien que quiere enriquecerse, ¿no? Por lo contrario, lo que está haciendo es nada más mostrando, yo diría aquí, un tiempo. Y creo que es bondad antes que severidad. Es verdad, aquí los que alquilaron le debían, pero aún así se ve la respuesta de los labradores es contrario, no se espera de ellos de esa manera. Y Dios ha hecho, hermanos, con Israel de esa manera, ha hecho todo lo posible para darlos lo mejor, para que Israel entrara a tomar el lugar donde estaba en la historia. Dios tuvo que expulsar a hombres malvados de ese lugar, hablando por ejemplo del pueblo elegido. Dios protegió de las naciones paganas de Israel, sí lo ha protegido. Dios dio reyes justos para gobernar, sí lo hizo. ¿De qué manera más Dios guardó a Israel? De muchas maneras, ¿no? De los peligros que como nación ellos tenían. Pero Dios esperaba frutos de Israel. Dios esperaba frutos. Y con nosotros es así, hermanos. Aplicando a nosotros, cada uno de ustedes tiene un gran privilegio, por ejemplo, de tener una Biblia en sus hogares, una Biblia en sus manos. La Biblia dice Dios que nos ha provisto todo para la vida y la piedad. Vamos a dar lectura a lo que estoy diciendo.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a dar lectura. Dice: gracia y paz, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si Dios fue para sí con la nación de Israel, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice: Dios nos ha provisto de todo, de todo. Como Pablo diría en otra parte: ¿qué tienes que no has recibido? Dios nos ha dado todo para que podamos caminar en esta vida y andar en piedad. Ahora, Dios quiere también que llevemos frutos de vida como las de Cristo, para que las personas no vean que realmente Dios ha obrado en nosotros. ¿Cómo es que las naciones sabían o conocían de que Israel tenía un rey o que Israel tenía un Dios temible? Porque Dios había estado con Israel. De la misma manera, hermanos, en el nuevo pacto, Dios quiere que nosotros reflejemos o demos frutos, porque Dios es el dueño de la viña. Ahora, en la historia, un poquito nada más así, ampliando en lo que estoy queriendo decir, en este siglo XX, siglo XXI, los cristianos somos de los que hablamos español, ¿no? O los hispanos somos muy bendecidos en este sentido, de que hay más expositores bíblicos, de que hay más literatura cristiana, la Biblia está traducida en varias versiones al español, hay muchos recursos espirituales disponibles, porque en el pasado no tuvieron eso. Solamente nos remontamos al siglo XV, XVI, era difícil tener una Biblia en su propio idioma, pero nosotros en el siglo XX, XXI tenemos, como dije, muchos privilegios, ¿no? Muchos privilegios, incluso yo diría mucho, incluso incluyendo las finanzas. Es verdad que Dios nos ha bendecido, tenemos todos esos privilegios para dar fruto, como el pueblo elegido de Dios. Ahora, todos nosotros también podemos identificarnos. No estoy dando fruto como debiera dar fruto. No estoy dando, ¿por qué? Porque probablemente yo estoy viviendo para mí mismo y no estoy dando frutos para el Señor. Tal vez estoy trabajando solamente para mí. No estoy trabajando para el Señor. Porque en esta parábola se ve que estos malvados arrendatarios no estaban trabajando para el dueño de la viña, no, sino para ellos mismos. Pero lo que vemos aquí es que el dueño quiere que den frutos. Dios es el dueño de la viña. Como dije, espera Dios que nosotros demos frutos. Pero ¿cómo debemos estar motivados para dar frutos o vivir con responsabilidad? Este es mi segundo punto. La gran paciencia de Dios, vista en los repetidos mensajeros de gracia, debería motivarnos a vivir responsablemente ante Él. Primero, mi primer punto fue: Dios espera que demos frutos. Segundo, la gran paciencia de Dios, vista en sus repetidos mensajeros de gracia, debería motivarnos a vivir responsablemente ante Él. Ahora, esta parábola nos muestra que estos hombres son malvados, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelvan al texto, lo que hacen es enviarlos con las manos vacías, ¿no? Cualquier dueño en el presente, como dije, si tuviera un terreno agrícola, una casa, inmediatamente tomara asuntos de manera legal, pero aquí no vemos esto. Aquí el dueño, que representa a Dios, como que es alguien que espera o soporta, o no fuera un buen hombre de negocios, o tiene como que tuviera miedo de usar, ¿no?, la autoridad o la espada, no, como que no hace nada, pero eso no representa que no tiene la autoridad o que no es el dueño. Quiero que podamos ver por lo contrario, ahí la paciencia de Dios. ¿Y cómo? Enviando mensajeros. Ahora usted dice: ¿quiénes son aquí los mensajeros? Parece algo lógico.
Si tú ves el dueño, si el dueño es Dios y Dios está actuando así, ¿por qué no actúa de manera severa? No, por lo contrario, vemos en esta parábola la misericordia de Dios, algo que sale de nuestra imaginación, porque humanamente nosotros no entendemos. Si tú eres el dueño, tú esperas que te paguen del alquiler, no que no te paguen. Y al final envías a tu hijo y a tu hijo lo desaparece. Nadie se espera eso, es algo irracional, algo ilógico, pero con eso Jesús nos está queriendo mostrar la paciencia de Dios. Dios envió a sus profetas a Israel una y otra vez. ¿Para qué? Para que Israel diera fruto. Ser profeta en Israel era tener contados los días. Dios llamaba a un mensajero. Dios le dice a Isaías: vas a predicar a mi pueblo, pero ellos no te van a oír. Y Isaías, ¿cuántos años tienes que predicar? 50 años. No te van a oír. Dios enviaba mensajeros, pero Israel no daba frutos. La nación era desobediente, maltrataba a los profetas, los encarcelaba. Pero a pesar de eso, Dios sigue enviando a sus profetas como una demostración de la paciencia de Dios y su gracia para con Israel. La historia de Israel revela la maldad que hay en el corazón del hombre. Eso es para todas las generaciones. Dios nos da el privilegio a nosotros, ¿no? Nos da de su gracia. Pero si tú te ves con Israel y tu persona, tú dices: los israelitas verdaderamente eran malos, ¿no? Cómo desobedecía. Incluso cuando Noé está en el monte, ¿no? Ahí en Sinaí, escuchando a Dios, y de ahí baja con las tablas, nada más encuentra a Israel, ¿no? Dando vueltas al lado de un becerro de oro. Es el corazón del hombre. Mientras Moisés estaba en la presencia del Señor, Israel una y otra vez se quejó en el desierto de la comida, del agua, de Moisés. ¿Y por qué por Moisés? ¿Por qué por Aarón? Pero la paciencia de Dios estaba con ellos, no los destruyó inmediatamente. Cuando entran a la tierra prometida, Dios le dice que no se unan a las naciones paganas, ni se postren a sus ídolos, que no imiten lo que ellos hacen, ni que se sumerjan en la inmoralidad. Y lo primero que hace Israel es ir tras los dioses de los paganos y casarse con ellos, unirse con ellos. Y Dios todavía enviaba mensajeros y profetas. La paciencia de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 20, para que nos recordemos una vez más, dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, amigos, este versículo supera nuestro entendimiento. Tú puedes decir: Israel es rebelde, Israel es una nación pecadora, o tal hombre no puede ser perdonado por Dios. Tu mente tal vez salta a un Hitler o a alguien perseguidor de la iglesia. Ese hombre se merece el infierno. Pero la Biblia dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pasaje que nos recuerda, está más allá de nuestra imaginación. Para con Israel Dios envió profetas para advertir a su pueblo y que se apartaran de sus pecados. Pero en realidad, no, como dije, eso muestra el corazón del hombre. Ahora, Dios aquí, o el dueño de la viña, no es un hombre muy duro, como dije. No es, por lo contrario, hay paciencia. No es que está tolerando, está siendo paciente, está advirtiendo, y de esa manera demuestra su gracia. Ahora, si tú has sido cristiano por mucho tiempo,
Debes recordar que Dios fue paciente también contigo. Es paciente contigo en sus tratos. Todo esto debe motivarnos a que le sirvamos nada más. De que demos fruto. Demos fruto. Ahora Dios nos envía a sus ministros. Dios envía a sus predicadores para que nos prediquen la verdad domingo tras domingo, ¿no? Dios nos ha dado, como dije, las Escrituras. Vemos en otras iglesias cómo el Señor está trabajando, de cómo muchos hombres y mujeres están dando frutos de conversión. Eso nos muestra la paciencia de Dios a pesar de nuestra naturaleza débil y caída. Todos los mensajeros que Dios envía es por gracia. Hoy día son los ministros, ¿no? Domingo tras domingo Dios enviando mensajeros, que el pueblo se consagre, que el pueblo sirva, el pueblo tenga celo por Dios. Pero la paciencia de Dios a veces es ignorada. Solamente debemos dar frutos. Y esto me lleva a mi tercer punto. El gran amor de Dios, visto al enviar a su Hijo amado, debería motivarnos a vivir con responsabilidad ante Él. Repito, el gran amor de Dios, visto al enviar a su Hijo amado, debería motivarnos a vivir con responsabilidad ante Él. El dueño tenía uno más para enviar. Ha enviado aquí a sus siervos, una tras otra, 3 veces, versículo 12. A esto también lo hirieron y lo echaron fuera. Ahora quiero que veamos el gran amor de Dios de enviar a su Hijo amado. El padre dice, o el dueño dice, ¿qué debo hacer? Versículo 13. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá él lo respete. Nuevamente en esta parábola podemos ver a Dios. Voy a enviar a mi hijo. Quizás a él lo respete. Aquí el Hijo es Jesús. Es Jesús. Ahora Jesús sabía que el Hijo que él sería rechazado y que al final sería asesinado por los judíos. No fue una sorpresa para él. Hemos leído Mateo capítulo 27. No es por casual que esté la cita ahí. De cómo Jesús está camino a Jerusalén y de cómo ya Judas es tomado por el enemigo, por Satanás, y entrega a Jesús. Los discípulos se han dispersado, Jesús es arrestado. Ahora Jesús sabe que está aquí camino a Jerusalén en el Evangelio de Lucas. No toma por sorpresa. Esto nos muestra una vez más el amor asombroso aquí del dueño de la viña. Enviaré a mi hijo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo a este mundo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino más tenga vida eterna. El amor del grande amigo es grande, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo. Ahora, después de que sus siervos han sido aquí ignorados, han sido abusados, pero lo que han hecho no es para pasar por alto con sus siervos. Un ministro puede ser encarcelado, puede ser el fin torturado. Eso pasó con los profetas. Hasta que llegó Jesús, el Padre envía a su Hijo. Ahora tenemos que tener en cuenta en esta parábola, Él es el Hijo amado, Él es el unigénito del Padre, Él es el único Hijo de Dios, uno solo con el Padre, en su naturaleza o en su sustancia. Siempre el Padre con el Hijo en la eternidad estaba unido. Jesús es Dios aquí en carne humana. Eso hay que tenerlo presente. Y cuando se aparece en esta parábola, dice, razonaron, una traducción,
Empezaron a pensar, versículo 14, pero cuando los labradores lo vieron, dice, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. La depravación total del hombre, o ese corazón corrupto. Hoy día nadie quiere saber, hablo, ¿no?, de aquel incrédulo que no conoce a Jesús. No quieren saber con el Dios de la Biblia. No, cuando tú les hablas de Jesús, quisieran desterrar o que nadie les diga de Jesús. Y el corazón del hombre sigue siendo el mismo corazón que representa aquí a Israel. Ahora, cuando se aparece el Hijo, como dije aquí, dice, razonaron. En la historia sería, ¿no?, si el Padre no va a regresar, si nosotros tomamos y matamos al Hijo, este terreno va a ser nuestro. Cosa que hoy día puede pasar en la vida humana. Pero creo que aquí no reconocieron quién estaba enviando. Por eso es una parábola. ¿Quién es el dueño de la viña? Pero en la parábola también se muestra para ver, ¿no?, de que no querían reconocer la autoridad del Hijo. No querían que Él gobernara sobre ellos. Ahora nosotros, ¿no?, al estar sobre esta parábola, podemos una vez más comprobar el amor del Padre. Ahora, ¿cómo comprobamos? Solamente retrocedemos y nos miramos en esa cruz. De cómo Dios envió a su Hijo a este mundo. Tal vez alguna vez tú has pensado cómo Dios pudo hacer eso. Es algo que sale de nuestra imaginación. No se puede comprender muchas veces. Decía Martín Lutero una vez, dice, hablando, ¿no?, de este versículo, si yo fuera Dios y el mundo me hubiera tratado como él, yo lo haría a pedazos. Si tú fueras aquí el dueño de la viña, ¿qué harías con esos hombres que te han pedido que van a trabajar en tu viñedo o los has alquilado? Probablemente, como dije, hubieras reaccionado de muchas maneras. Yo hubieras actuado. Pues hubieras hecho algo. Créelo. Y creo que podemos identificarnos con esos sentimientos. Pero ¿cómo trató Dios a este mundo malvado? Es otra pregunta. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios demuestra su amor, sabiendo que Él llevaría nuestros pecados. Jesús estuvo dispuesto primeramente a tomar carne humana, o sea, a ser humano y venir a este mundo. Ahora, no solamente la parábola se queda ahí con la paciencia de Dios, sino también con el juicio de aquellos que rechazan al Hijo. Y este es mi cuarto punto, les pido 5 minutos, estamos finalizando. El justo juicio de Dios sobre aquellos que rechazan a su Hijo debería motivarnos a vivir con responsabilidad ante Él. Repito, el justo juicio de Dios sobre aquellos que rechazan a su Hijo debería motivarnos a vivir con responsabilidad ante Él. Ahora esta parábola ilustra lo que Pablo dijo en Romanos 11:22, lo comento atrás, leí, y aquí pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento y la severidad de Dios nada más es puesto aquí en juicio. En la bondad de Dios se ve, ¿no?, de cómo envió Dios a sus siervos, aunque ellos no lo merecían, una y otra vez, y Dios sigue enviando la bondad de Dios. Pero ahora en su severidad, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? De ahí en nuestro texto, versículo 15 y 16 vamos a leer, y arrojándolo fuera de viña lo mataron. Por tanto, dice, ¿qué les hará el dueño de la viña? El texto dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará la viña a otros. El justo juicio de Dios o la severidad de Dios porque mataron al Hijo.
Jesús fue el último mensajero de Dios enviado para que pudieran conocer el amor del Padre. Y eso quiero decir que si hoy día el hombre rechaza al Hijo de Dios, no hay camino, no hay esperanza para el hombre, solo el juicio por delante. Y aquí Jesús va a pronunciar el juicio de que el dueño de la viña va a venir. Versículo 16, vendrá y destruirá a estos labradores. Pero ahí seguimos con la lectura. Y dice, y dará la viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron, ¿y quiénes estaban escuchando a Jesús? No solamente están los líderes judíos, sino también está la multitud. Y dice la multitud, nunca suceda tal cosa. Están asombrados de cómo Jesús ha contado esta parábola, que nunca suceda tal cosa. En la historia, hermanos, amigos, se muestra, fue muy terrible. El juicio tuvo lugar para con Israel en el año 70, después de Cristo. Vino el imperio romano y destruyó Israel, y la nación de Israel ha sido dispersado por el mundo entero. Y no quedó nada sobre ese templo. Como dijo Jesús, no destruiré ese templo. Eso pasó. Y la nación Israel fue totalmente esparcida. Perdieron lo que tenían antes, los profetas, los pactos, el templo. Toda la revelación de Dios hacia ellos lo perdieron hasta el presente. Hoy día solamente es un Israel étnico, ¿no? Que después de más de 1900 años Israel se volvió a formar como nación, pero quedó ahí. Dios está trabajando ahora con la iglesia verdadera. Cuando el texto dice, hemos pasado la lectura un momento atrás, dice, se los daré a otros, versículo 16, y daré la viña a otros. Hoy es la iglesia. Es el tiempo de la iglesia, ya no, el foco no es Israel. Ahora todo es alrededor de la iglesia. Y los gentiles hemos sido injertados ahí. Si alguien se salva, es por la gracia de Dios, no por sus méritos personales, es injertado a esa viña. Esta viña tiene que dar fruto. Pero ahí con la lectura, como dije, Israel fue dispersado. Pero la Escritura también dice, poderoso es Dios. Ahora es el tiempo de salvación para las naciones. Si tú retrocedes al siglo I, solamente Israel tenía toda la revelación. Toda la revelación. Dice Romanos 11:25, ya estoy finalizando, me tengan hablando de paciencia, nada más espero unos minutos, porque no quiero, dice, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el tiempo de los gentiles, judío, chino, peruano, brasileño. Es el tiempo de todo, que todos entren, sean injertados, hasta que la plenitud de los gentiles se haya completado y recién todo Israel será salvo. Es el tiempo. Y Dios está llamándoles a que se arrepientan, dejen sus vidas egoístas y den frutos para Dios. Y eso no es tampoco para poder jactarnos. El texto nos dice, ahora esto es aplicado para nosotros. Esta parábola tiene aplicación, tuvo historia, sí tuvo. Pero con esto quiero que pienses, esta iglesia es del Señor, así como la viña es del Señor. Esta iglesia no es de los pastores o quienes pueden dirigir, no lo es. No es tu iglesia, es la iglesia del Señor. Él es el dueño de la viña. Si Él nos permite trabajar en su viña, somos bendecidos, y cualquier trabajo que hagan los que están ahí es para el dueño de la viña. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que se hace aquí, porque poderoso es Dios. Finalmente, el triunfo definitivo de Dios en Cristo. El triunfo definitivo
de Dios en Cristo debe motivarnos a vivir con responsabilidad. Quiero decir con esto, nuestros pecados nunca van a frustrar el plan de Dios. Los pecados de Israel nunca cambiaron los propósitos de Dios. Jesús va a citar aquí el Salmo 118. Entonces, ¿qué quiere decir esto que está escrito? Jesús va a citar el Salmo 118. Ahora, los judíos estaban muy familiarizados con este salmo, hablando de la piedra angular. Estos hombres pensaron que podían deshacerse del dueño de la viña al matar al hijo, pero se olvidaron que Dios levantaría a su hijo, ¿no? Que Dios lo resucitaría de entre los muertos. Hoy el hijo está sentado a la diestra del Padre. Para nosotros eso es un consuelo. Dios es poderoso, Dios es soberano. Nuestros pecados no van a cambiar el plan de Dios. Mientras gobernantes pueden planear, dice las Escrituras, pero Dios se burla de ellos. Salmo 2, versículo 1 al 4. El versículo 18 significa que si te enfrentas a la piedra angular que es Cristo, vas a perder y Él va a ganar. Eso es ya como concluimos, y todo esto está en el control de Dios. Todo lo que hicieron contra el ungido, contra el santo Dios, está en sus planes. Dios hará responsable a los que hicieron con Jesús eso. Hechos capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 27 y 28. Dios siempre triunfará. Por eso el texto dice, todo el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, la victoria de Dios. Para finalizar, podemos saber, entender todo esto, pero si la rechazamos, así como hicieron estos hombres, versículo 19, los escribas y los principales sacerdotes procuraron echarle mano en aquella misma hora, pero temieron al pueblo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Triste realidad. Podemos saber, ignorar este mensaje. Jesús estaba prediciendo el juicio de Dios que vendría sobre él, sobre la nación. Hemos visto la anterior semana de cómo Jesús llora sobre Israel. Pero aún aquí, luego la semana que viene vamos a continuar el versículo 19. A la conclusión, ¿por qué Jesús contó esta parábola? Quiere alentarnos a aquellos que estábamos siendo o ministrando como hombres y mujeres enviados. Hay muchos hombres y mujeres fuera de Tacna, están en otros rincones, donde hay persecución, donde encarcelan por predicar el Evangelio. Es un aliento para ellos. Es un aliento para los ministros, pero también está advirtiendo que va a haber juicio venidero. Creo que esta parábola tiene esto: se acerca un día de juicio, donde todos vamos a dar cuenta a Dios. Y aquel que se enfrenta a la piedra angular, esa piedra angular, dice, lo hará a pedazos, los esparcirá como el polvo. Este es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a considerar esta parábola a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día y no nos cansaremos de darte las gracias por tu gracia inmerecida, por el favor que nos extiendes día a día. Señor, si nos ponemos a compararnos con otros, no somos los mejores, somos los peores de los peores. Pero entendemos, Padre, por tu Espíritu, que tú das un nuevo corazón, haces nacer de nuevo, de cómo tenemos ahora tu palabra, tenemos al Espíritu, tenemos al Hijo, te tenemos a ti, y podemos dar frutos. Nos das una iglesia, nos das hombres, ministros, amigos en la fe, para poder animarnos y correr y batallar la vida cristiana y dar frutos. Pero también esta palabra nos muestra, y Señor, es mi oración de aquellos que oyen y pueden reconocer esta verdad,
de que si tú no, Padre, les muestras tu bondad, ellos no se arrepentirán, pero si tú en tu bondad les guías al arrepentimiento, ellos te van a seguir, se van a arrepentir, y Señor, tú los llamas a dar frutos para ti, para tu reino, y no para ellos. Señor, que tu severidad no sea medida en nuestras vidas. Queremos ver tu misericordia cada mañana, a pesar de nuestra infidelidad. Señor, bendice a esta iglesia, bendice a los oyentes. Tú permitas que podamos ser de los tuyos y que demos frutos para tu gloria. En Jesús te agradecemos y pedimos todo esto. Amén.